Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la playlist de Farmacología 1 del canal MedLovers. Hoy nos va a tocar hablar de farmacodinamia. Es un tema muy lindo y para eso les voy a grabar dos videos. Farmacodinamia 1 y el próximo Farmacodinamia 2. Bien, vamos a hablar de varios conceptos, hoy conceptos introductorios y conceptos muy importantes como cómo sacar la eficacia, cómo ver la potencia y bueno, cómo analizar algunos gráficos clave. Y en el próximo video vamos a enfrentar a los agonistas y antagonistas a otros tipos de fármacos y ver cómo se comportan. Bien, entonces para el video de hoy lo que tenemos es los temas, conceptos elementales. Dentro de los conceptos elementales vamos a ver la definición de farmacodinamia, los tipos de fármaco, los fármacos de acción específica y fármacos de acción inespecífica, las diferencias entre qué es un mecanismo de acción, qué es un efecto farmacológico y cuál es el uso terapéutico, o sea, la diferencia entre estos términos. Y ahora, adentrando a la farmacodinamia, vamos a ver las interacciones entre el fármaco, ligando y el receptor. Y para eso vamos a definir qué es un receptor. Vamos a ver los postulados, la ley de Clark, la ley de acción de masas y, bueno, definir y ver cómo Clark postuló que es una constante de disociación, una constante de afinidad. Y además vamos a ver la parte empírica, o sea, los experimentos que se han hecho para que pudiera llegar a ese valor y a estas fórmulas matemáticas que vamos a estudiar. Vamos a ver también el concepto de actividad intrínseca que nos da la eficacia de una medicación, el concepto de agonistas y antagonistas, y después vamos a empezar a analizar los parámetros farmacodinámicos, bien, con un gráfico de curva de dosis-respuesta en una escala aritmética y en una escala semilogarítmica. Vamos a ver en estos gráficos cómo sacar la eficacia, la E máxima, la potencia, que vamos a ver que se denomina CE50, PCE50, y también vamos a trabajar, vamos a hablar de qué es un ensayo de binding con radioligando, del que podemos sacar la densidad de receptores y la afinidad. Bien, entonces todo eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy. Y a empezar por los conceptos elementales. Primero, ¿qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es un conjunto de procesos que determinan el mecanismo de acción de una droga en la biofase en la que se encuentra. Este mecanismo de acción produce un efecto farmacológico para un determinado uso terapéutico. Entonces vamos a ver que cuando estudiemos los fármacos por separado en la farmacología especial, vamos siempre a hablar farmacocinética, o sea, cuáles son los parámetros farmacocinéticos, vida media, unión a proteínas, bueno, en fin. Y la farmacodinamia, o sea, ¿cuál es el mecanismo de acción de esa droga? En un examen oral, por ejemplo, si ustedes hablan estos términos, bueno, en la farmacodinamia pasa eso, eso y eso, o sea, y explican el mecanismo de acción, estará de 10. Bueno, bien. Entonces, acá vamos a ver cuál es la diferencia entre un mecanismo de acción, el efecto farmacológico y el uso terapéutico. Bien, entonces acá tenemos el fármaco ligando, cuál es su mecanismo de acción, cuál es su efecto farmacológico y el uso terapéutico. Por ejemplo, la tolbutamina. Bien, vamos a ver en diabetes. Tolbutamina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Lo que hace es bloquear canales de potasio. Y al bloquear canales de potasio, tiene un efecto hipoglucemiante. Como es un secretagogo de la insulina, o sea, ayuda a secretar insulina. ¿Bien? ¿Y cuál es el uso terapéutico? En la diabetes. El propanolol. El propanolol, su mecanismo de acción es un bloqueo de canales beta-adrenérgicos.
Y con eso va a disminuir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, uno de los efectos de bloquear canales beta-adrenérgicos. ¿Y cuál es el uso terapéutico? En arritmias, o sea, es un antiarrítmico. El salbutamol. El salbutamol, ¿cuál es el mecanismo de acción? O sea, estimula receptores beta-2 adrenérgicos. Es un agonista beta-2 adrenérgico. Y con eso produce relajación muscular del músculo liso-bronquial y es usado para el asma, o sea, es un antiasmático. De ahora hacia adelante vamos a hablar que bloquea un canal, que estimula un canal. O sea, cuando decimos que bloquea, vamos a un poco ya empezar a hablar de la nomenclatura, ¿bien? O sea, es un agonista, es un antagonista, pero igual vamos a definir mejor en un ratito lo que es un antagonista, qué es un agonista. Pero por eso dije, como es un agonista beta adrenérgico. Ahora vamos a ver qué es un fármaco. Bueno, quedó claro la diferencia entre el fármaco, el mecanismo de acción, efecto farmacológico y el uso terapéutico. Y en todas las drogas vamos a estar hablando de estos términos, o sea, cuál es la farmacodinamia, cuál es el mecanismo de acción, cuál es el efecto farmacológico, el uso terapéutico, de ahora hacia adelante. Existen dos tipos de fármacos, bien, los fármacos de acción específica y los fármacos de acción inespecífica. Dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, la mayoría son fármacos de acción específica. Y algunos vamos a ver después que al final de la cursada que existe un relajante, un anestésico inhalatorio que es un fármaco de acción inespecífica. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Bueno, un fármaco de acción específica se une a un receptor, o sea, tiene una unión a un receptor específico para él. Y un fármaco de acción inespecífica no se une a un receptor y tiene aún así un efecto farmacológico. Bien. El fármaco de acción específica tiene una alta especificidad biológica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se une con alta afinidad a su sitio blanco, que puede ser un receptor, una enzima, o sea, se va a unir en un esquema de llave-cerradura y con alta afinidad. Sin embargo, los fármacos de acción inespecífica tienen baja especificidad biológica, no se van a unir con alta afinidad a su sitio blanco. Más que nada van por sus propias propiedades químicas a hacer con que se produzcan respuestas en el organismo, pero sin una unión de alta afinidad a un sitio blanco. Las drogas de acción específicas tienen muy alta especificidad química, o sea que si nosotros modificamos su estructura química, sus residuos químicos, esa droga va a perder su función, va a perder la afinidad que tiene con el receptor, con la enzima con la que tiene que unirse. Sin embargo, una droga de acción inespecífica tiene baja especificidad química. Podemos de cierto modo cambiar, a veces si se gana una carga o si cambiamos un residuo químico de esa droga, aún así sigue teniendo un efecto farmacológico. Otra diferencia importante es que las drogas de acción específica van a actuar a bajas concentraciones. O sea, a bajas concentraciones, al orden de micro, nanomolar, estas drogas ya actúan, ya tienen un efecto farmacológico. Sin embargo, las drogas de acción inespecífica actúan a altas concentraciones. Punto fundamental. Las drogas de acción específica tienen antagonismo específico. ¿Qué quiere decir eso? Ante una intoxicación, si la persona tomó muchas drogas y está intoxicada, tenemos una otra droga que
que compite por ese sitio blanco con afinidad también, y dependiendo de la dosis de esa droga que le doy, de ese antagonista, voy a poder desplazar esa droga de acción específica de ese sitio blanco y ahí dejar y con eso hacer con que esa droga ya no produzca los efectos farmacológicos en la célula o en el organismo como general. Entonces, ante una intoxicación, yo puedo darle un antagonista que va a competir por ese sitio de acción y no producir las respuestas que estaba generando esa dosis masiva de la droga. Y las drogas de acción inespecífica no poseen un antagonismo específico. Los efectos de las drogas de acción específica se dan más que nada por sus características físico-químicas, su pKa, su solubilidad, y los efectos de las drogas de acción inespecífica se da básicamente solamente por su estructura química, como hemos descrito anteriormente. Bueno, eso es básicamente todo lo que tienen que saber de los fármacos de acción específica y no específica, y que la gran mayoría de los fármacos que vamos a estudiar son de acción específica, ¿bien? Porque se unen con afinidad a un receptor. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en la clase de hoy. Tenemos los conceptos elementales, ahora vamos a hablar de las interacciones que se producen entre el ligando, el fármaco y el receptor. Ahora vamos a empezar a nombrar el fármaco como un ligando. La droga va a ser un ligando y el receptor va a ser la proteína, la enzima, una macromolécula que va a encajarse a ese ligando. Bien, entonces, primero vamos a ver qué es un receptor. Un receptor es una macromolécula, ¿bien? O sea, puede ser un canal, puede ser un transportador de membrana, puede ser un receptor de membrana al que nuestro ligando, nuestra droga, se va a unir. Y también pueden ser enzimas, ¿ok? Entonces, un receptor, pues, un ligando puede que haga que se abra un canal que se cierre un canal, puede activar una proteína intracelular, puede estimular la síntesis de proteína, bien, ese es un ligando y esa interacción entre el ligando y el receptor va a producir el efecto farmacológico. Además, el receptor va a mediar la acción de los agonistas y de los antagonistas, produciendo o no una respuesta, un efecto biológico. ¿Por qué digo o no? Porque el antagonista es el que no produce el efecto biológico. Se une al receptor y no produce una respuesta. Vamos a ver mejor más adelante. El receptor define la acción farmacológica. Siempre vemos eso en esto, ¿no? O sea, que lo que importa no es por ejemplo, el neurotransmisor, sino que en la célula postsináptica tenga un receptor para ese neurotransmisor, si no, no de nada sirve. Los receptores también van a explicar la selectividad de tal acción farmacológica. ¿Por qué es selectivo a tal tejido? ¿Por qué es selectivo o solo actúa en el corazón? Porque en el corazón vamos a encontrar receptores X. ¿Ok? Entonces el receptor explica la selectividad y los fármacos o ligandos mimetizan o imitan las respuestas ya existentes en la célula. ¿Ok? No van a crear nuevas funciones. O sea, y un fármaco o un ligando que interactúe con varios receptores en varios tejidos tiene muchos efectos adversos. Obvio, si le estoy dando un fármaco para, por ejemplo, el salbutamol, para poder relajar el músculo liso bronquial. Pero también tenemos receptores beta 2 en las arterias coronarias, entonces en el músculo de las arterias coronarias, entonces también va a producir relajación en las arterias coronarias.
También promueve relajación en el útero. Entonces, bueno, volví unas diapos y le mostré el salbutamol, que, bueno, tiene ese efecto farmacológico, pero si se une a receptores en otros tejidos, también va a realizar, también va a actuar en otros tejidos. Bien, a diferencia de otros fármacos que son bien cardioselectivos, que van a actuar solo en el corazón. ¿Ok? Como por ejemplo, para dar ejemplo de ese último tópico de los receptores. Bien, una vez definido lo que es un receptor, vamos a ver qué postuló Clark con sus leyes y también ver qué es el experimento de binding ligando. ¿Ok? Entonces, la ley de Clark es la ley de acción de masas. Es una teoría que explica la ocupación de los receptores por los ligandos. Entonces va a intentar explicar cómo los receptores van a ser ocupados por la droga, por los ligandos. Y entonces él tiene una teoría matemática que seguramente, y que por supuesto viene de una aplicación empírica, o sea, a través de experimentos. Entonces, la ley de Clark, ¿qué nos va a decir? Que la droga, la D que ven acá, la D droga, entonces la unión de la droga a un receptor va a producir un complejo droga-receptor. Y ese complejo droga-receptor, o sea, la unión, la unión de la droga con receptor en esa fórmula química es una unión reversible. O sea, cuando el ligando se une a su receptor, forma un complejo en una velocidad que él dice K1 o K más 1, dependiendo de la bibliografía. Entonces, se forma el complejo ligando receptor a una velocidad, pero a su vez se disocia ese complejo a otra velocidad K2 o K-1, dependiendo de la bibliografía. Y esa unión y disociación llega a un equilibrio, formando a una cantidad fija de complejos droga-receptor que a su vez va a producir un efecto biológico a una velocidad K3. Entonces, una vez producido el equilibrio, se produce un cambio conformacional del complejo ligando-receptor y de ahí produce una cascada de señalización intracelular, produce una apertura de un canal, la activación de una enzima, una vez llegado al equilibrio. Entonces tenemos que la droga se une al receptor a una velocidad K1, formando el complejo droga-receptor. A su vez se disocia y cuando llega al equilibrio produce un efecto biológico. Clark nos dice, bueno, el producto, o sea, el producto de la concentración de droga por la concentración de receptores es directamente proporcional a la velocidad de disociación, al K2. Y la concentración del complejo droga-receptor es directamente proporcional a la velocidad de formación de ese complejo, que es el K1. Y tenemos que la velocidad de disociación sobre la velocidad de asociación nos da el KD, la constancia de disociación. El cociente K1, K2 nos da el cociente de disociación, o sea, la velocidad o la facilidad con la que la droga y el receptor se disocian. ¿Bien? Y si pensamos al revés, si vamos a invertir esa fórmula, tenemos que el inverso de la constante de disociación es la concentración de los complejos droga-receptor sobre el producto, concentración de droga libre por receptor libre, que es igual
a velocidad de asociación K1 sobre la velocidad de disociación K2 y eso nos da la constante de asociación, o sea, la facilidad con la que se genera la unión de los receptores con la droga, la afinidad de esa droga por el receptor, es la constante de afinidad, perdón. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos dice matemáticamente Clark. ¿Qué es la afinidad al final? O sea, si estamos hablando de constante de disociación, constante de afinidad, tenemos que definir qué es la afinidad. La afinidad se refiere a la precisión del encaje entre el ligando y el receptor y el número de enlaces que se establecen. O sea, es la fuerza con la que se establece la unión del ligando y el receptor, con qué afinidad se unen, con qué precisión se encajan. A mayor afinidad, mayor unión. Y que no significa mayor respuesta. Porque acuérdense, si tenemos un agonista, ese se va a unir al receptor y va a producir, por ejemplo, una cascada de señalización, una respuesta biológica. Pero un antagonista también tiene alta afinidad por ese receptor y lo que hace el antagonista es, en definitiva, no generar ninguna respuesta. Entonces, por eso que no significa mayor respuesta. Y a mayor afinidad, menor es la constante de disociación. Eso es lo que vimos recién, ¿no? O sea, la constante de afinidad es el inverso de la constante de disociación. ¿Por qué les tiro todos estos números y todo eso? Porque cuando vamos a analizar los experimentos que realizaron enfrentando los fármacos con los tejidos o con membranas o con preparados de membranas biológicas, también sacaron conclusiones que tienen que ver con las constantes de disociación, con las constantes de afinidad, con la cantidad de receptores que tiene esa muestra, o sea, la densidad de receptores. Uno de estos experimentos es el experimento de binding radioligando. Todos les estoy tirando conceptos como KD, Ka y después ahora vamos a empezar a hablar de los cálculos empíricos, o sea, de los cálculos que se llevaron a cabo por medio de experimentos para que todo eso tome forma, ¿ok? Entonces, un experimento de binding radioligando es un método empírico experimental para determinar cuántos receptores se han unido, cuántos receptores se han unido a sus ligandos o cuántos ligandos se han unido a sus receptores. Y de ahí, y de ese experimento se va a sacar la cantidad de receptores que tiene una muestra y cuál es la cantidad de esos receptores que está ocupada por un ligando, o sea, la especificidad que tiene. ¿Cuál es la técnica? La técnica es, tenemos un preparado de membranas celulares, no es de tejido, o sea, se rompe la célula y se saca y se purifica solamente los componentes de la membrana celular. Y vamos a utilizar dos tipos de ligando. Un ligando con una partícula radioactiva y otro ligando neutro, que no tiene nada, que se llama ligando frío. Entonces, en primer momento tenemos acá un tubo de ensayo, que a ese tubo de ensayo se le va a agregar, o sea, tenemos ahí un preparado con componentes de membrana. Yo puse como una célula, pero no está todos los componentes de la célula, sino que son los de la membrana. Por eso vemos acá que solo hay receptores en la membrana, no es toda la célula, son solo componentes de membrana. A ese preparado vamos a agregar este ligando marcado con una partícula radioactiva y lo vamos a incubar. Una vez que se incubó, estos ligandos van a unirse a sus receptores mediante una unión específica y con alta afinidad, y además se une a otros
lugar, a otros sitios de la membrana que no son los receptores. O sea, también tienen esa propiedad. Se pueden unir a otros sitios de la membrana, formando uniones no específicas. Sin embargo, en los receptores sí se produce una unión específica. Tenemos entonces ahí una muestra sucia, ¿no? O sea, no podemos de ahí decir, bueno, vamos a calcular la radioactividad que emite esa muestra con un centellograma y vamos a ver cuánto de receptores se unió. No, porque en definitiva hay más ligandos unidos en diferentes sitios de la membrana que no corresponden a uniones específicas. Entonces, ¿qué hacemos? Lavamos esta muestra y a esa nueva muestra vamos a agregar un ligando frío en altas concentraciones. O sea, vamos a agregar a esta muestra un ligando que no tiene radioactividad, es un ligando frío, pero a muy altas concentraciones. ¿Y qué va a pasar? Este ligando frío, que no emite radiación, por estar en altas concentraciones, va a desplazar la unión que tenía el ligando marcado con su receptor en una unión específica, porque van a competir por el centro activo del receptor. Y con eso el ligando frío va a ganar y va a ocupar ese sitio de unión. Y también, como vemos acá en el dibujo, los ligandos marcados con radioactividad siguen en la membrana porque se pegaron, se unieron de forma no específica y también se unen marcadores fríos. Pero todos los receptores ahora no están ocupados por los ligandos radioactivos, sino que por ligandos fríos, porque ahí se produce una unión de alta afinidad. Entonces, ¿qué hacen? Hicieron, ¿no? Básicamente lo que hicieron es contar cuánto de radiación emitía la primera fase de la muestra, o sea, tenía 8 moléculas, vamos por así decirlo, 8 moléculas radioactivas en toda muestra. Y en segundo momento teníamos solo 3. O sea que 5 moléculas se fueron cuando yo agregué el ligando frío. Entonces, 5 moléculas fueron desplazadas de su unión de afinidad. Entonces, por ahí yo sé que 5 de las 8 moléculas totales que yo tenía en esa muestra, 5 moléculas eran de uniones específicas y 3 de uniones no específicas porque se quedaron después de que yo agregara en altas concentraciones un ligando frío. Y ese ligando frío desplazó a 5 uniones que sí eran específicas. Eso es el ensayo de binding ligando. Y con ese ensayo podemos ver cuánto de uniones específicas una determinada cantidad de tejido tiene. Si estoy hablando de una determinada cantidad de tejido, de tejido de membrana, ¿ok? No de tejido, sino que, una cantidad de una muestra de membranas biológicas. En esa cantidad tenía X número de receptores, yo puedo determinar cuál es la densidad de receptores. ¿Cuántos receptores tienen en una cantidad de membranas, de un preparado de membranas biológicas? Esa es la técnica. Y con esa técnica llegamos a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, tenemos un gráfico de saturación. Bien, podemos sacar un gráfico de saturación en el que vamos a analizar las uniones específicas en porcentaje en función de la concentración de ligandos. Y lo que obtuvieron fue un gráfico con esa forma, con esa curva. De ahí sacaron la constante de disociación.
¿Cuál es la constante de disociación? La constante de disociación es la concentración de ligando que produce la unión específica a los 50% de los receptores disponibles. O sea, ¿a qué cantidad, a qué concentración de esa droga, de ese ligando, produjo en esa muestra 50% de uniones específicas? Bien, entonces lo que pasa es que solamente ese tipo acá de gráfico no nos habla mucho y tampoco podemos visualizar bien y comparar la densidad de receptores con la afinidad con la que se produce esa unión. Entonces, hicieron un nuevo gráfico partiendo de los datos que colectaron, que es el gráfico de Sketcherd. El gráfico de Sketcherd cambia las variables, o sea, tenemos ahora en el eje de las ordenadas la cantidad de uniones específicas sobre la cantidad de ligandos que teníamos, y va a comparar en el eje de las abscisas con las uniones que se produjeron. Entonces, eje de ordenadas es droga unida sobre droga libre. Y en el eje de las abscisas, la droga libre. Y ese gráfico va a representar la unión del fármaco con el receptor. Y tenemos un gráfico en línea recta con este formato, ¿bien? Que ahora es una recta. ¿Qué nos dice ese gráfico? Nos habla de la afinidad que tiene ese fármaco por ese receptor, que va a ser la pendiente, o sea, la pendiente de ese gráfico es la afinidad, que es representada por 1 menos 1 sobre la constante de disociación, o sea, menos la constante de afinidad. ¿Por qué menos? Porque cambiaron los datos que estamos analizando. Entonces, como la pendiente va hacia abajo, decimos que es negativa, una pendiente negativa, pero no que el número sea negativo, la afinidad negativa, eso no existe, pero es puramente matemática. Por cuestiones matemáticas tenemos que decir que es menos la constante de disociación, menos la inversa del constante de disociación, es menos la constante de afinidad. Y también nos da la unión máxima, o sea, la densidad de receptores. Vamos a ver que en alguna bibliografía está como Bmax y otras como Umax, dependiendo de la bibliografía. Entonces, en un gráfico de Sketcherd, lo que vamos a poder ver es la pendiente, la afinidad y la densidad de receptores. Acá les puse otra curva, otra recta, en la que la pendiente es menor que la pendiente que tenemos acá en violeta. Y eso nos dice que ese fármaco para este receptor tiene menor afinidad, pero existe la misma densidad de receptores. Ese gráfico de Sketcherd que tenemos acá va a ser útil cuando hablemos de otros conceptos, principalmente en el segundo video, cuando vamos a enfrentar con un tejido a diferentes concentraciones de agonistas, de antagonistas y ver qué pasa si se produce un upregulation de receptores, un downregulation homólogo, heterólogo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gráfico si hay un upregulation homólogo, heterólogo? Bueno, puede que aumente la densidad de receptores. Entonces, ¿cómo voy a comparar un tejido tratado con un tejido control? Les tiro ese gráfico ahora con menos conceptos para que quede claro qué es lo que analizamos con ese gráfico, para en el próximo video ver mejor todos los cambios que se pueden producir en ese gráfico, en ese tipo de gráfico de Sketcherd. Pero la ley de Clark es para ese video y básicamente nos dice la constante de disociación y constante de afinidad.
¿Y qué es la afinidad? Ya discutimos. Y también vimos en un ensayo de radio Binding Ligando. Ahora es la hora de hablar de los agonistas y los antagonistas. Bien, entonces, ¿qué es ahora formalmente? ¿Qué es un agonista? Es todo compuesto que al unirse a su sitio blanco produce una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puede ser? Aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, contracción, relajación de un músculo liso, secreciones, aumento de secreciones. ¿Ok? Entonces, un agonista va a unirse a su sitio blanco, va a producir un cambio conformacional del receptor que va a generar, en ese caso, una respuesta biológica. El antagonista, a su vez, es todo compuesto que al unirse a su sitio blanco no produce una respuesta biológica. Y yo agrego ahí esa frase es mía, que no solo no produce una respuesta, sino que impide que se produzca una respuesta. ¿Y por qué yo digo que impide que se produzca una respuesta? Porque ese antagonista se une con afinidad y especificidad a ese receptor y no deja que otro ligando se una a ese receptor para que se produzca la respuesta. Entonces, por eso yo digo que impide que se produzca una respuesta. Eso es lo que hace el antagonista. Entonces, de ahí podemos ya empezar a analizar con estos conceptos de agonista y antagonista, podemos analizar qué es la actividad intrínseca y que también nos habla de la eficacia de la droga. Entonces ya tenemos ahí dos conceptos clave, la afinidad y ahora vamos a hablar de la eficacia. Vamos a arrancar con un gráfico. ¿Qué tenemos en ese gráfico? En el eje de las ordenadas, la respuesta biológica, que puede ser la secreción, aumento de secreción, relajación del músculo, aumento de frecuencia cardíaca, pero en porcentaje. Entonces, todo órgano, incluso voy a volver a hablar acá, todo órgano, todo un músculo tiene una capacidad máxima, o sea, no puede estar contrayéndose infinitamente, o sea, tiene un límite. Lo mismo que la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca tiene un límite, tiene un tope. Entonces, tenemos una respuesta máxima del sistema, o sea, ¿cuántos latidos por minuto máximo puede llegar un corazón? O ¿cuál es la medida máxima de contracción que puede llegar a tener ese músculo? Con eso tenemos los porcentajes de la respuesta. Tenemos una respuesta 0, o sea, sin respuesta, o podemos tener una respuesta al 100%, todo lo que puede generar de respuesta ese tejido. Y en el eje de las abscisas tenemos la concentración del fármaco en milimolar. Y miren, ahí tenemos 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7. O sea que 10 a la menos 9, chicos, es una cantidad muy chiquita de concentración del fármaco en milimolar. O sea, es 0,0000, o sea, 9 ceros, o sea, 8 ceros y un 1 de concentración. 10 a la menos 8 es como 7 ceros y un 1. Entonces vemos que de la izquierda a la derecha estamos aumentando la concentración del fármaco. Vemos 10 a la menos 9 y bueno, 10 a la menos 9 es menor que 10 a la menos 8. Es una casa decimal menor. Y 10 a la menos 8 es menor que 10 a la menos 7 y así vamos aumentando las concentraciones sucesivamente. En un tejido X le vamos a dar una droga A, o sea, vamos a enfrentar ese tejido a una droga, ¿no? Vamos a hacer un baño de este órgano aislado in vitro y para poder así cuantificar la respuesta que ese órgano nos va a dar. Y ese es un gráfico de concentración, dosis,
respuesta o un gráfico de concentración-efecto gradual. ¿Qué nos da ese gráfico? Una parábola, ¿no? Tenemos ahí que una droga X, al ser administrada en un tejido in vitro a una concentración de más o menos 5 veces 10 a la menos 8, empieza a tener una función, empieza a tener una respuesta. Y ahí aumenta la magnitud de la respuesta hasta que más o menos a una concentración de 10 elevado a la menos 5, llegamos a una respuesta máxima que el tejido nos puede dar. Y así sigue, ¿no? Entonces, esa droga es un agonista o un antagonista. Es un agonista porque produce una respuesta. Y no solo produce una respuesta, sino que al aumentar su concentración en ese experimento, ese tejido llega a su respuesta máxima. Después le doy otra droga, una droga X, ahora en amarillo. ¿Qué pasa? También empieza a producir una respuesta a la misma concentración que la droga azul, pero más o menos a la concentración de 10 a la menos 4 llegamos a una meseta. Y esa meseta no es la respuesta máxima que puede dar ese tejido, es solamente el 70% y de eso no sale. Puedo agregarle más y más y más concentración y ese tejido no va a responder nunca al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la droga azul es una droga, es un agonista total. ¿Por qué? Porque la respuesta obtenida con el agonista dividido por la respuesta máxima del sistema es igual a 1. Alfa es igual a 1. Entonces decimos que la actividad intrínseca es el alfa. ¿Cómo llegamos al alfa? Teniendo la respuesta máxima obtenida con el agonista dividido por la respuesta máxima posible del sistema. Entonces, cuando el alfa es 1, estamos adelante de un agonista total. Ahora, cuando el alfa está entre 0 y 1, estamos frente a un agonista parcial, que es la droga amarilla. ¿Por qué? Porque es un agonista, o sea, produce respuesta, pero no produce y nunca va a producir una respuesta total que el sistema le puede dar. Porque cuando ponemos el efecto máximo de la droga obtenida dividido por la respuesta máxima del sistema, vamos a obtener un alfa que está entre 0 y 1, 0, alguna cosa. Y cuando decimos que el alfa es igual a 0, tenemos un antagonista, o sea, no produce respuesta. Los agonistas pueden ser divididos en agonistas competitivos, agonistas no competitivos. Los agonistas competitivos son los agonistas, son los ligandos, las moléculas que se van a unir al mismo sitio activo del agonista. Pero, estaba hablando de agonista. Bueno, tenemos antagonistas. Los antagonistas pueden ser competitivos o no competitivos. Los antagonistas competitivos son los ligandos que se unen al mismo sitio activo del agonista, pero no produce efecto biológico y esa unión es reversible. Ahora, un antagonista no competitivo va a unirse a un otro sitio del receptor, va a producir en ese receptor un cambio conformacional por el que va a perder su especificidad y afinidad por el ligando, por el agonista. Y esa unión es una unión irreversible, no se puede desplazar. Al contrario de una unión de un antagonista competitivo,
por el sitio activo, que si yo administro una dosis de agonista en altas concentraciones, esa alta concentración de un agonista, de un ligando, va a competir con el sitio activo y desplazar el antagonista del sitio activo y ahí producir una respuesta. Ustedes ven que acá lo que tenemos es un gráfico en el que en el eje de las abscisas trabajamos con números muy chiquitos, 10 a la menos 9, 10 a la menos 8. Y a eso a los matemáticos no les gusta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los matemáticos en esa situación? Ellos eligen trabajar con el logaritmo negativo. ¿Ok? Entonces, les voy a hablar ahora de cómo cambian y después volver para hablar de otro concepto que podemos sacar de ese gráfico. Entonces, lo que podemos hacer es que cuando tenemos acá una concentración de 10 a la menos 9 y vamos a aplicar un logaritmo, lo que hacemos es el menos logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 9 y eso nos da 9. Después podemos hacer con el 10 a la menos 8 el menos logaritmo de base 10 de 10 elevado a menos 8 es 8. Y así sucesivamente, y ahí trabajamos con números más sencillos y el gráfico va a tomar otra conformación que nos va a posibilitar analizar mejor los datos que podemos sacar del gráfico. Entonces, los matemáticos cambian los números de concentración para el menos logaritmo de la concentración. Y eso vamos a ver que va a cambiar la forma del gráfico. Pero lo interesante que todavía podemos sacar de ese gráfico es que si vamos a analizar la droga celeste que llega a la respuesta máxima, o sea, del agonista total, si 100% es la respuesta que puede dar el sistema y 100% es la respuesta que llega ese agonista, un agonista total, el 50% de la respuesta es a ese punto. Entonces, en este punto tenemos la concentración a la que llegamos o a la que llega ese agonista total al 50% de la respuesta posible del sistema. Y esa concentración, la denominamos C50, concentración efectiva 50. Entonces, la concentración efectiva 50 del fármaco agonista total celeste es 10 elevado a menos 8. Sin embargo, el fármaco amarillo, que es un agonista parcial, no llega al 50%. Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a tomar como referencia el 50% de la respuesta, sino que la mitad de la respuesta posible con ese agonista. Que en el caso, si la respuesta total posible es del 70%, la mitad es el 35%. Entonces, la concentración efectiva 50 del agonista parcial amarillo es más o menos a la orden del 2 veces 10 elevado a menos 8. O sea que yo necesito menos concentración. Bien, ¿entienden eso? O sea, yo estoy corriendo más cerca del gráfico, o sea, más cerca de menos concentración en el gráfico, para que se produzca la mitad de la respuesta posible con ese agonista. O sea, si vemos, yo necesito acá más concentración del fármaco celeste para llegar a la mitad de la respuesta que ese fármaco me puede dar. Sin embargo, en el fármaco amarillo, yo no necesito más concentración, yo necesito menos concentración para que ese fármaco me dé
la mitad de su respuesta posible. La verdad, perdón chicos, yo dije 2 por 10 a la menos 8. No, la verdad sería más o menos 8 por 10 a la menos 9, porque el gráfico está, es más chico el número una vez que nos aproximamos del vértice del eje de las abscisas con las ordenadas. Entonces es menos cantidad, menos concentración de fármaco que se necesita para llegar a la mitad de la respuesta posible. Acá está cómo llegan al valor. Y bueno, acá ya tenemos un gráfico que nosotros no vamos a utilizar la concentración del fármaco, sino que el menos logaritmo de base 10 de la concentración del fármaco. Vean que cambió, acá tenemos los números en las abscisas está distinto. Tenemos 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Ok? Y vamos a graficar los mismos dos fármacos. Y esa es la curva que obtenemos. Ahora una curva sigmoide. Entonces, en esa curva sigmoide lo que tenemos es que es un agonista total, porque llega al 100%, ¿no? Y tiene un punto en el que nos produce la mitad de la respuesta. Y acá el gráfico del fármaco amarillo. En este caso, un agonista parcial no llega a la respuesta total. Y noten que ese gráfico está desplazado a la izquierda, ¿no? Entonces es como está más cerca del eje Y, mientras el gráfico celeste está más alejado, está desplazado hacia la derecha. ¿Y qué tenemos ahí? También al 50% llegamos a un valor del menos logaritmo de la concentración del fármaco y al 35% tenemos la mitad de la respuesta posible con el fármaco amarillo y tenemos entonces la PCE50, no la concentración efectiva 50, sino que la PCE50 que toma como base el menos logaritmo de base 10 de la concentración del fármaco. Y los datos que nos da ese gráfico es la respuesta, o sea, si la curva está desplazada hacia arriba o hacia abajo, y de ahí tenemos la eficacia de ese fármaco, si es un agonista total o un agonista parcial o un antagonista, y el eje de las abscisas nos va a dar cuán potente ese fármaco es. O sea, un fármaco potente ahora les hablo así, un fármaco potente es un fármaco que en bajas concentraciones llega a la mitad de su respuesta posible. Mientras que para que llegue a la mitad de su respuesta posible, yo tenga que aumentar la concentración de ese fármaco, bueno, ese fármaco ya no es tan potente. Entonces, la potencia del fármaco nos va a dar el eje de las abscisas y la eficacia del fármaco nos va a dar el eje de las ordenadas. Si llega a la respuesta total que puede dar ese sistema, si llega al total, es un agonista total. Es un fármaco eficaz. Si la curva está desplazada a la izquierda, quiere decir que a bajísimas dosis yo llego a la mitad de mi respuesta, de la mitad de la respuesta que puede dar ese fármaco. Y cuanto más desplazado a la derecha, mayor será la dosis que yo necesito dar para que ese fármaco produzca la mitad de la magnitud de la respuesta que puede llegar. Y ahí tenemos el concepto de actividad intrínseca. Actividad intrínseca es básicamente
el alfa, que es sinónimo de eficacia, eje de las ordenadas. ¿Cuánto llega ese fármaco a la respuesta, al total que puede dar ese sistema? O no, ese fármaco, independiente de la dosis, cuanto más dosis le doy, no llega a la respuesta total que ese sistema me puede dar. Y ahí hablamos de un agonista parcial. Y un agonista total es que a una determinada dosis yo llego a la respuesta total que nos da ese sistema. Y ahora lo que vamos a ver es específicamente la potencia. Hablamos un poquito de la potencia con la C, la concentración efectiva 50, y la P, concentración efectiva 50, cuando hablábamos de eficacia, pero ahora vamos a hablar puramente de potencia. Entonces la potencia, la C, concentración efectiva 50, o la P, concentración efectiva 50, que en algunas bibliografías y en algunos exámenes yo he visto como PD2, es la relación entre la concentración del agonista y la magnitud de la respuesta. O sea, concentraciones muy bajas, llego a la mitad de la respuesta posible, y concentraciones más altas, necesito concentraciones más altas para que llegue a la mitad. Bueno, estoy hablando de un fármaco muy potente o un fármaco poco potente, no eficaz. Les voy a mostrar comparaciones entre 4 fármacos. El primero, el A. Para esa curva, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es un agonista total o un agonista parcial? Es un agonista parcial. Es que yo no seguí con la línea porque si no se iba a superponer con las demás líneas, con los demás gráficos que voy a mostrar. Pero tomamos por entendido que cuando llega al punto máximo, ahí se produce la meseta. Entonces, el fármaco A es un agonista parcial porque en el eje de las ordenadas, en el eje Y, su respuesta total es del 60% de lo que nos puede dar el sistema. En el eje de las abscisas abajo, yo puse los dos tipos de magnitud que podemos observar. O bien, el menos logaritmo de base 10 de la concentración del fármaco, que es 9, 8, 7, 6, 5, 4, y la concentración per se del fármaco, 10 a menos 9 milimolar, 10 a menos 8, 10 a menos 7, ¿bien? Para que veamos que en realidad son concentraciones de más chicas a concentraciones más grandes. Acá, otro fármaco, el fármaco B. ¿Qué dicen? ¿Es un agonista total, agonista parcial, antagonista? Bueno, es un agonista total, ¿no? Porque llega a una determinada concentración, ese fármaco lleva el sistema a su respuesta total, al 100% de la respuesta. Gráfico C, otro fármaco, el fármaco naranja, es un agonista total, como el B, y el D también es un agonista total. Ustedes pueden ver que las curvas no son completamente iguales. Hay curvas que tienen una pendiente más inclinada, otras curvas que tienen una pendiente más que sigue el eje de las ordenadas. Por ejemplo, el B tiene una pendiente muy pronunciada. Ya el gráfico D tiene una pendiente más inclinada. Pero que lo que nos interesa en ese gráfico, ya que vamos a hablar de potencia, es, en primer lugar, ver cuál es la respuesta máxima que nos puede dar el agonista. En el caso del agonista A, que es un agonista parcial, la respuesta máxima es 60%. De ahí vemos la mitad. La mitad sería 30%. ¿Y a qué concentración yo llego a la mitad de la respuesta que me puede dar ese fármaco? Bueno, a la 8 por 10 a la menos 9. Entonces, el fármaco A, la C50, perdón, acá está mal lo que escribí acá.
o sea, la concentración efectiva 50 es de más o menos 8 por 10 elevado a la menos 9. Y la P de 2 o la PCE 50 es de 8,2. ¿Sí? Eso sí podemos ver, ¿no? 8 porque sube el valor, 8,2. Entonces, ese fármaco es un agonista parcial, pero es mucho más potente que el fármaco B. ¿Por qué? Porque al 50 a la concentración de 8 por 10 a la menos 9 milimolar o a una PCE50 de 8,2, ya llega al 50% de su respuesta posible, que en este caso es 30%. Entonces, el fármaco A es menos eficaz que el fármaco B, pero es más potente, porque en el gráfico su curva está desplazada hacia la izquierda. Ahora la curva B. Para B, C y D son agonistas totales, entonces voy a tomar como referencia los 50% de la respuesta. Para el gráfico B tenemos acá una CE50 de aproximadamente 8,8 por 10 a la menos 8 y una PC50 o una P de 2 de 7,2. Acá otra vez está mal lo que hace 50 porque el gráfico disminuye la concentración a la medida que vamos a la izquierda. Entonces la C50 de más o menos 8 por 10 a la menos 8 y la PC50 de 7,2. O sea, es un gráfico menos potente, es un fármaco menos potente que el fármaco A, pero más potente que el fármaco C. El fármaco C, tenemos ahí una CE50, una concentración efectiva 50 de aproximadamente 7 por 10 a la menos 7. Y una PC50 o una P de 2 de 6,3. El gráfico D es el menos potente de todos, porque necesito una mayor concentración del fármaco para llegar a al 50% de la respuesta que ese fármaco nos puede dar. Y otra vez está mal la concentración efectiva 50. No, en este caso está bien, que es 10 elevado a la menos 5 aproximadamente. Y la P de 2 o la PC50 es de 5,1. Cuestiones a tener en cuenta. Si ustedes se fijan, eso es muy importante. Y el error que cometí yo acá al escribir estos números. En el gráfico, cuando hablamos de CE50, concentración efectiva 50, tenemos una magnitud de concentración y esa concentración disminuye a la medida que nos aproximamos del vértice del gráfico, o sea, 10 a la menos 9 es un número más chiquito que 10 a la menos 8, que 10 a la menos 7, que 10 a la menos 4, pero la PCE50 o P de 2, arrancamos de un número grande, 9, y ahí bajamos 9, 8, 7, 6, 5, 4 y así por adelante. Entonces, y así seguimos. Entonces, son magnitudes opuestas cuando hablamos del menos logaritmo de base 10 de la concentración del fármaco, o sea, de la P de 2 o PCE50, de que cuando hablamos solamente de la concentración de la CE50. Con eso llegamos a algunas conclusiones. El eje de las abscisas representa la potencia de la droga. El eje de las ordenadas nos da la eficacia de la droga. Una curva desplazada hacia la derecha figura una droga menos potente, o sea, necesito mayor concentración para que
llegue a la mitad de la respuesta. Una curva desplazada hacia la izquierda representa una droga más potente. Necesito menos concentración de droga para llegar a la respuesta, a la mitad de la respuesta del sistema o de la mitad de la respuesta que esa droga me puede dar. La CE50 es inversamente proporcional a la potencia. O sea, ¿por qué? Porque cuanto menor sea la CE50, más potente es la droga. En otras palabras, es eso lo que veíamos en el gráfico. Cuanto menor es la concentración que necesito para llegar al 50% o a la mitad de la respuesta de esa droga, más potente esa droga es. Y cuanto más concentración de esa droga necesite, o sea, cuanto más a la derecha del gráfico estaré para que se produzca la mitad de la respuesta que esa droga me puede dar, menos potente esa droga va a ser. Por eso que decimos que la CE50 es inversamente proporcional a la potencia. Y la PCE50 o PD2 es directamente proporcional a la potencia. Porque en el gráfico vemos que arranca de 9, 8, 7, 6, va bajando el número. Y entonces si desplazamos hacia la izquierda del gráfico, el número es mayor del menos logaritmo de base 10 de la concentración del fármaco. Y cuanto más nos desplazamos hacia la derecha, mayor es la concentración y menor es el menos logaritmo de base 10 de la concentración. Por eso decimos que la PD2 o la PC50 es directamente proporcional a la potencia y la C50 es inversamente proporcional a la potencia. Bueno, llegamos al final de este primer video. Trabajamos con afinidad, eficacia, potencia, ley de Clark, agonistas parciales, agonistas totales, antagonistas. Y en el próximo video, que es muy importante, vamos a enfrentar estos agonistas a antagonistas, estos agonistas totales a agonistas parciales, y de ahí extraer los conceptos de sinergismo de suma, de competición agonista que funcionan como antagonistas, y de la regulación de los receptores, donde vamos a volver a ver los gráficos de Scatcherd y cómo se modifica las rectas de ese gráfico luego de que se haya producido regulaciones, up o down regulation de esos receptores. Bueno, perdón por los errores y nos vemos en el próximo video y chao.